a ver otro tema que ya nos corresponde. Es un tema que quizás no lo podemos extender mucho, pero quiero tocarlo, ¿no? Algunos de ustedes han escuchado que hablemos de esos temas, sobre todo aquí en Mérida, pero pues quiero retomarlo, ¿no? El tema de hoy, el punto número 3, donde el cristianismo se confunde, muchos discípulos se confunden, o muchos están en los templos, o templos raros, o cristianos raros se confunden. El tema es: no confundas la malicia con el discernimiento, ¿sí? No confundas la malicia con el discernimiento. Ya vimos los dos anteriores. El primero era: no confundas el padecimiento cristiano con las consecuencias del pecado. Cuando la gente, no sé, perdía la familia y Dios, ¿por qué permites que pierda mi familia? Pero era borracho, tenía abandonada a la esposa. Entonces, él dice: es que Dios me está haciendo pasar una prueba. Y no, está confundiendo las cosas. Brevemente. Y en el punto número 2 vimos: no confundas el arrepentimiento con la santificación. Que hay gente que piensa que el proceso de dejar de pecar es arrepentimiento, o en el peor de los casos es santificación. Ya hablamos de eso en dos temas, dos semanas. Hoy vamos a ver lo que es no confundir la malicia con el discernimiento. Cuando yo digo malicia con discernimiento, la malicia es todo, es una naturaleza caída del hombre, de la tendencia a siempre pensar mal de los demás. La tendencia de siempre pensar mal de los demás. Hay un dicho mundano que dice: piensa mal y acertarás, ¿no? Pero eso es un dicho mundano. No necesariamente todos los dichos populares o los dichos del mundo son necesariamente sabiduría, aunque tiene razón en parte, pero no podemos estar pensando mal de todo el mundo. Y el cristiano no puede tomar esa sabiduría del mundo, ¿sí? Pero lamentablemente dentro de la congregación puede haber la práctica de la malicia, puede haber pecado dentro de los discípulos, pecado dentro de la iglesia, pero disfrazado de discernimiento, ¿sí? O el que practica la malicia dice: no, yo no tengo malicia, a mí Dios me da discernimiento, y por eso yo veo que el hermano está mal, o la hermana está mal, o las cosas no se hacen así, etcétera, etcétera. Y eso es una desgracia, porque trae muchos males. Vamos a ver allá en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Sí, me oyen fuerte y claro. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, 1 Corintios 5, 8 les dije, ¿verdad? Dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿sí? Es interesante el contexto en el que Pablo dice esto. Capítulos anteriores, todo el capítulo 3 y el 4, el apóstol Pablo le está aclarando a la iglesia: hermanos, ¿cómo está eso de que están divididos? ¿Cómo está eso de que unos dicen: yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Pablo? ¿Cómo está eso como que están viendo a unos discípulos o siervos mejores que otros? O piensan que algunos siervos están bien y algunos siervos están mal, y yo me voy con este y tú te quedas con el otro. Entonces, cuando habla Pablo de todo esto, que la iglesia debe quitar todo esto, en el capítulo 5, verso 8, dice: celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Para un Corinto, quizás era difícil comprender esto, pero se le enseñaba. Pero a un judío que vivía en Corinto lo comprendía claramente. En Israel, antes de celebrar la Pascua, Dios mandaba no solamente que no se comieran panes sin levadura durante 7 días, sino Dios mandaba de que no hubiera nada de levadura en su tienda. No tiene que ver nada de levadura. O sea que ni siquiera la que yo pongo en la cocina, ni siquiera, tienes que sacar la levadura, ¿sí? Bueno, ¿y por qué la levadura? No pudo haber sido la sal, la pimienta, pero Dios escogió la levadura, y la levadura tenía un efecto en la harina, ¿sí? Entonces Dios escogió la levadura y dijo: no debe haber nada durante toda esta celebración mientras se practica la Pascua, cuando se mataba el cordero que recordaba la liberación de Egipto.
Entonces, si nosotros somos cristianos y celebramos nuestra Pascua o somos hijos de Dios a través de nuestro Cordero, que es Cristo, y estamos en comunión, porque la Pascua se celebraba en comunión, ¿cómo va a ser posible que haya disensiones y pleitos y problemas entre los discípulos? ¿Cómo va a ser posible que haya preferencias de hermanos y acepción de personas? A mí me gusta este predicador, pero no me gusta este. Este hermano está bien, pero para mí ese está mal. ¿Y en qué te basas? Bueno, y es lo que yo creo. Además, pienso que Dios me lo muestra. Y hay que tener mucho cuidado. Porque así como uno se puede equivocar de decir, este hermano está bien y está mal, también uno se puede confundir, este hermano está mal y está bien. Y eso es un gravísimo, gravísimo problema. Porque se condena al justo y en el peor de los casos se justifica al impío y se condena al justo, ¿no? Lo contrario a la levadura, ¿sí? Que es el sinónimo de la malicia y la maldad, eso no debe haber, nosotros como discípulos, no puede ser que me vean a mí molesto con un hermano, ni con el ceño fruncido, ni como que yo no quiera hablarle, ni como que yo no quiera saludarle, y cuando yo me voltee para hablar con otro, empiezo a hablar de la otra persona y el otro hermano o la otra hermana que me está escuchando detecta que hay amargura en mi corazón, hay resentimientos, hay cosas que no están bien, lo detecta, ¿sí? Y uno se hace la pregunta, ¿y qué pasa con este hermano? ¿Qué pasa con esta hermana? ¿Por qué está actuando así? Y ese es el problema, que se practica el pecado dentro de la iglesia, se practica el pecado. No estoy hablando de adulterios, que eso de por sí no debe haber, fornicación. Damos por hecho de que está re mal, borracheras, inmundicias, parrandas, vestimenta mundana. Damos por hecho de que eso no debe de haber. Pero un pecado que sí está entrando en las iglesias y debemos de evitarlo y de mal justificarlo, llamándolo discernimiento, es la malicia, es la maldad. Somos malos. Eso éramos en el mundo. En el mundo nos peleábamos y no nos hablábamos y nos difamábamos y nos calumniábamos y nos juzgábamos, pero en Cristo eso no puede ser, y menos en comunión, todos comiendo del mismo cordero. Spurgeon dijo, Cristo salva de los pecados, pero es imposible que Cristo te salve en los pecados, practicando los pecados, haciendo los pecados. Cristo te salva de los pecados, ¿sí? Si hablamos de una situación posicional, cuando Cristo llegó a nuestra vida, efectivamente todos estamos en pecado, pero hablando de una situación posicional, de unas circunstancias en las que nos encontrábamos en el tiempo pasado. Pero Jesús no nos salva en pecado para seguir en pecado. Espero que se entienda lo que estoy tratando de decir. Sí, espero que sí se comprenda, ¿no? Sí se comprende. ¿Sí? Bueno, entonces, estoy buscando un versículo. Entonces, lo contrario a la levadura, ¿qué es? O sea, sin levadura, ¿qué es estar sin levadura? Es la sinceridad y la verdad, ¿sí? La sinceridad y la verdad. Cuando somos sinceros entre nosotros, no hay cosas así, ¿sí? Si yo me siento mal con alguien y quiero ser sincero porque sé que no puedo engañar a Dios, al Espíritu Santo, y no debo pecar contra Dios queriendo engañar a mi hermano y a la iglesia. Si quiero ser sincero y andar en la verdad, entonces tengo que ir con mi hermano, tengo un problema, porque me pareció que me ofendiste, etcétera, etcétera, y todo lo que ya vimos de Mateo 18, ¿sí? Todo lo que ya vimos de Mateo 18. La palabra de Dios dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para Jehová, ¿sí? El que justifica al impío, ¿sí? O sea, el malo, o sea, oye, pero yo veo que el hermano Jorge es muy orgulloso y ya no me quiere hablar. ¿Qué le pasa? No, hermano, no te preocupes. El hermano está bien. A lo mejor tú te equivocas. Oye, pero somos 2, 3 personas que estamos viendo una mala conducta en el hermano o en la hermana. No, es que a lo mejor no estás viendo bien. Oye, pero hay evidencia, hay testimonios. Estamos justificando el impío, ¿sí? O como cuando el hombre borracho, no sé, llega a su casa
y, y el hombre le pega a papá y el hombre le pega a la mamá y le pega a los hijos, y el hijo le pregunta a la mamá, ¿por qué papá es así? Es que tu papá está enfermo, ¿sí? O sea, como que es una víctima, no lo puede controlar, no puede dejar de ser así. Entonces no lo está dando la culpa que corresponde. Pero condenar a un justo también es abominación, es pecado. Muy bien. Si lo contrario a tener levadura, a estar sin levadura, es andar en sinceridad y en verdad, es la conducta normal de todo hijo de Dios. ¿Sí? Punto que a lo mejor tenga una reacción negativa y peque tu hermano contigo. ¿De qué forma? Que te vaya con un chisme que no tiene fundamento o a descargar toda su amargura, su resentimiento. Peque. Si tú tienes el amor por tu hermano de verdad o por la hermana, debes decir, hermano, ¿no será que tú no lo has perdonado? ¿No será que tú, en vez de que te calles, que te quedes mudo, que tú lo confrontes, digas, hermano, ¿no será que tú tienes un problema en tu corazón? Ahí sí hay discernimiento, eso sí es discernimiento, porque por sus frutos se conocen a las personas. Tú tienes un problema en tu corazón. Y si él quiere ser sincero, descubierto en su pecado, dirá, Señor, perdóname, hermano. Y si es verdad, voy a ir a resolver el asunto. Pero cuando no hay sinceridad y cuando no hay verdad, la malicia se autocultiva y se va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. ¿Sí? Y es una desgracia. El que practica la malicia practica un paquete de pecados. ¿Sí? Eso va de la mano. Así como cuando vas al Burger King y pides tu cajita feliz, que ya te trae la cajita, te trae un vasito de refresco, te trae una hamburguesa triste, te trae ahí un juguetito, te trae unas papitas y quizás unas salsitas. Es imposible que haya malicia sin todos sus pecados de compañía. La malicia siempre viene acompañada. La acompaña la amargura, la acompañan los celos, la acompaña la soberbia, la acompaña el chisme, la murmuración, la difamación, todos los pecados que tengan que ver con la lengua, ¿sí? La acompaña con la ira, con el enojo, ¿sí? Inclusive con la disensión. La disensión, o sea, tratar de chismear, hablar y difamar para separar a alguien de otro grupo y hacer su propio grupo o celar un grupo, ¿sí? La malicia siempre viene acompañada. El que practica la malicia viene con un paquete de pecados. Ahora bien, ¿cómo puede ser un discípulo? Y es un discípulo muy raro o una discípulo muy extraña. ¿Cómo va a ser un discípulo que todo bien, vamos a hacer obras, vamos a ir a predicar el evangelio, vamos a servir a los pobres, vamos a estudiar la Biblia, vamos a cantar alabanzas, pero cuando hay un conflicto con alguien, se nota que hay un problema en su corazón? ¿Qué clase de discípulo es ese? ¿En qué parte de las escrituras cabe ese discípulo? ¿Y en qué parte de la obra del Espíritu Santo entra ese discípulo? ¿Sí? A lo mejor no entra. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu obra, se manifiestan las cosas. ¿Cómo afecta ese discípulo dentro de la iglesia? ¿Sí? Por mucho que se practique una supuesta piedad, por mucho que se practique la alabanza, la piedad, ayudar a los pobres, predicar mucho, o predicar bonito, o cantar bonito, cuando haya problemas con alguien, ¿sí? Y se empiezan a ver amargura, ira, enojo, hay malicia. Murmuración, malicia. El paquete de los pecados, ¿no? Abre la cajita y empieza a sacar de alguien empieza a sacar sus cosas, ¿sí? Entonces, dices, pues algo está mal aquí. ¿Cómo se vuelve en la iglesia? Le pasa lo mismo que le pasaba en el mundo. ¿Cómo es una persona maliciosa en el mundo para con los demás? ¿Cómo es una persona maliciosa en el mundo? ¿Cómo piensan ustedes? Que tiende a creerse los chismes, a hacer chismes. ¿Qué pasa cuando te acercas junto con una persona así? ¿Vas a contarle algún problema? ¿Vas a abrir tu corazón? O cuando se acerca a ti para hablar de otras personas. Se hacen aborrecibles. Allá en Tito, capítulo 3, versículos 2 y 3.
Tito capítulo 3, versículos 2 y 3. Tito capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios, y lo tienen. Que a nadie difamen. ¿Y qué significa difamar? Que no hables mal de nadie. La traducción del lenguaje actual así lo dice. No hables mal de nadie. No hables mal de nadie. ¿Sí? Que no sean pendencieros. Hermano, no seas pleitista. No busques pleito. Si ya te pidieron perdón, pues perdona. Si la gente no reconoce su pecado, no insistas. Si tú tienes la razón, pero el otro insiste y no hay forma de comprobarlo porque es tu palabra contra la de otro, ¿para qué te esmeras en comprobar tu inocencia? No sean pendencieros, ¿sí? Que no sean buscapleitos, ya perdonen, ya sigan adelante, ya pasen el agravio, ¿sí? No puede ser posible. Cuando yo me topo con algo así, mi mente dice, no puede ser posible. No puede ser posible que alguien que profesa la fe, no puedes conciliar la paz con él. Alguien que profesa ser cristiano o cristiana, no puedes llegar nunca a ningún acuerdo con nadie. No puede ser posible que alguien que profesa ser nuestro hermano o nuestra hermana, sea alguien que sea implacable. ¿Sí? No puede ser posible. Que no acepta corrección, que no acepta lo que sea, hay instrucción. Entonces, dice que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Obviamente con los del mundo, pero sobre todo con la iglesia. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, en el mundo, yo puedo ver dos personas del mundo hablándose, gritándose y jalándose el cuello. Y digo, pues bueno, son del mundo, ¿no? Es normal que actúen así. Pero si yo veo en la congregación, en la iglesia, a alguien hablando y exasperado y así impaciente, y mejor me voy, y ahí apretando los dientes, y es que no puede ser, y es que esto, y es que lo otro, y es que... ¿Sí? Y luego confunden otra cosa, ya me despeiné, y luego confunden otra cosa, es mi celo por Dios. No, no es tu celo, eres iracundo, eres iracunda, ¿sí? Todos revueltos en la cabeza. Los pecados los llaman virtudes del Espíritu Santo y los virtudes del Espíritu Santo los llaman ataques. Me estás atacando. Todo revuelto, todo gerencheque, todo ahí confundido en la cabeza. Y eso es un mal síntoma, es un síntoma alarmante. Que todo que se llame cristiano y viva de esta forma es un síntoma alarmante. Yo cuando me topo con alguien así, mi corazón se pone triste. ¿Por qué? Porque digo, Señor, esto no es posible. No es posible. ¿Dónde está parado esta persona? ¿Será salvo? ¿Será salva? ¿Será de veras cristiana? Porque no puede ser. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, sobre todo en la congregación. ¿Sí? Sobre todo en la congregación. Verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿sí? Todo lo contrario a ser manso, amable, no pleitista, no difamador, todo lo contrario. Pero en el pasado, ¿cómo éramos? Éramos en otro tiempo insensatos, o necios, o tercos, o más tercos que una mula, ¿no? Y rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si en el mundo alguien que vive de esta forma es aborrecible, ¿qué crees que va a pasar si uno no se ha arrepentido de esto? O se disfraza de cristiano y ya nos tragamos el cuento de que es hermano, pero tiene conductas como estas, ¿no va a ser igualmente aborrecible dentro de la congregación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es aborrecible? Aborreciéndonos unos a otros. No puede ser que dentro de la iglesia haya hermanos aborrecibles, o que yo sea aborrecible para usted, o para ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque, híjole, acercarse con el hermano fulano son problemas. Te va a hablar de fulano, de mengano, de sotano, te va a decir que está mal que está mal lo otro.
No, yo no quiero hablar con él, porque eso es ser aborrecible, ¿sí? Eso es ser aborrecible, y debemos de tener cabalidad y decir, Señor, no me puede engañar a mí mismo, ni nosotros como iglesia nos podemos engañar. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese resultado en mi vida, o todos los hermanos están mal, o toda la iglesia está mal, y hasta el Espíritu Santo está mal, y hasta la Biblia está mal, o de veras yo estoy lleno de malicia y de maldad. ¿Sí se entiende lo que trato de explicar? ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Sí, bueno, lo digo para que me detengan si algo no está claro. Sí, aborrecible en el griego stugnetos, significa odioso, ¿sí? Odioso. En el mundo te decían, ah, eres un odioso, eres una odiosa. O tú decías de otro, ah, es odioso, odiosa. No lo paso, man, no lo paso. Mi cuñada no la paso, mi suegro no lo paso, me cae regordo, me cae gorda la suegra, me cae mal mi cuñada, me cae mal mi sobrino. Bueno, eso es para los mundanos. Pero ¿cómo va a ser posible que dentro de la iglesia hayan hermanos, entre comillas, odiosos? ¿Sí? Es normal que un discípulo diga de otro, es que no me gusta estar con el hermano. ¿Es normal? No es normal. No es normal. Y que lo digan de mí, pues claro que no es normal. Entonces me tengo que arrepentir. Me tengo que arrepentir. ¿Saben cómo debemos de ser nosotros? Debemos de ser como Cristo. ¿Sí? Los pecadores querían estar pegados a Cristo, porque ¿saben qué? Estar junto con Cristo es una bendición. Así deben de ver nuestras vidas. No que yo diga de mí, los que se pegan con mí, soy una bendición para ellos. No vale la alabanza personal, sino que los demás digan, estar con el hermano o estar con la hermana tal, es una bendición. Es una bendición. Hay hermanitos que nos visitan y solamente pasan por la Congre de Mérida y es una bendición, ¿sí? Y cuánto más si nos frecuentamos constantemente. Cuánto más, por ejemplo, en una iglesia, en una comunidad, donde hay un cierto grupo de creyentes. Cuánto más en una célula, ¿sí? En una iglesia de discípulos bien convertidos. Cuánto más. Cuánto más. O sea, esto tenemos que ponerlo en práctica. Y debe ser, ayúdame a ser de bendición para los hermanos. Si no, el resultado va a ser el mismo. Porque yo me hago aborrecible, porque estoy lleno de malicia, ¿sí? Oye, hermano, pero no está bien. No. ¿Cómo dices que no está bien? Si a mí Dios me muestra, y ese es su supuesto discernimiento, que es un gravísimo error. Es un gravísimo error, ¿sí? Si la conducta está contraria a las Escrituras, no es discernimiento. Es que mi Dios me muestra, ¿no? Será tu propio corazón contaminado, o será un demonio, o el diablo. Pero si va en contra de la conducta que la Biblia nos exhorta a tener, estamos muy equivocados. Entonces no tenemos discernimiento, sino que estamos llenos de malicia. Vamos a ponerle turbo a esto. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 3, ¿verdad? Aborrecibles y siendo aborrecidos. Muy bien. Lo que hacen realmente ellos, o cuando dicen que tienen, es que yo no puedo estar, no sé, son sabios para decir palabras, porque hasta eso hay sabiduría para decir palabras. Pero a la hora de que ellos tienen que aplicarse la palabra a sí mismos para con otros, siempre hay una excusa. Siempre. Puedo yo decirte, es que hermano, tienes que pasar por alto el agravio, hacer lo que dice la palabra de Dios, y es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Pero hermano, ¿y usted tiene un problema con fulano que no ha resuelto? ¿O por qué no lo va a ver? ¿Sí? ¿O por qué no lo saluda? ¿O por qué no le habla por teléfono y ni le responde los mensajes? Ya me dijo el hermano que no le responde ni los mensajes. Entonces, no, hermano, lo que pasa es de que hay veces tenemos que tener un celo a la palabra y no tenemos que echar la perla a los cerdos, ¿sí?
Y entonces va a sacar ¿cómo se llama? Su arsenal de conocimiento bíblico y ajustarlo a su corazón para no ser señalado, ¿sí? Cuando evidentemente está errando en lo mismo que está enseñando. No está haciendo lo que está enseñando. Y lo que hacen es murmurar y hablar. Además, el hermano tal es así y es asado. Es murmuración, ¿sí? Es murmuración. Una cosa es que si vemos a alguien de la congregación cometer un pecado, una falta, alguien lo ve y busca al ministro, hermano, me da tristeza decir esto, pero vi a fulanito de tal sosteniendo un misil, ¿sí? Y tomándolo en el centro. Lo vi con mis propios ojos, que se van a comer estos gusanos. Entonces, no es que me lo contó mi tío y luego se lo contó mi primo y el amigo de mi amigo me lo dijo a mí. No, tú lo viste con tu propio, sí, yo lo vi, hermano. Bueno, entonces no estamos hablando de una murmuración, es un asunto que hay que entender dentro de la iglesia, porque se supone que es un discípulo o un congregante que la comunidad del pueblo, no de Dios, sino de la sociedad, sabe que se existe con nosotros y da la mala imagen de la iglesia, pero pues tenemos que hablarlo. No es que esté yendo de chismoso, ¿sí? Que lo vea el otro y lo llamen. De seguro el hermanito sotanito vino de chismoso. No, no es que sea chismoso o murmurador, sino que está diciendo algo malo que hay que resolverlo. Si no, los hermanos de Creta, allá en Corintios 1, serían chismosos por ir a con Pablo a decirle que Corinto estaba mal. Y no eran chismosos ni murmuradores. Corinto estaba realmente mal. Sí, y eso no es chisme. Ahora bien, pero cuando se habla sin pruebas, sin fundamentos, sin confrontar las cosas, como dice la palabra, entonces sí, es murmuración. Y muchas veces se habla de cosas que uno ni sabe. Si esto Jesús lo enseñó, es porque también él mismo lo sufrió. ¿Cuánto murmuraban de Jesús? ¿Mucho o poco? Mucho o poco. ¿Sí? Y Jesús daba mal testimonio. No, ¿verdad? Pero los que lo criticaban, ellos sí lo veían mal. ¿Qué veían mal de Jesús? Que se diga hijo de Dios. ¿Sí o no? Que sale en día de reposo, que sale en sábado. Hoy lo veían terriblemente mal. Que coma con pecadores. ¿No de eso murmuraban? Entonces, la visión de malicia, de lo que ellos ven mal, no está mal según la palabra, porque Jesús es lo que viene a enseñar, sino que están corrompidos, hasta su visión está opacada. Es como que tuvieran unos lentes, ¿sí? Pero esos lentes los dejaran así, totalmente ciegos, y ven a Jesús ayudando a un pobre en sábado, está mal. Y ven allá a Jesús comiendo en casa de Saqueo, están corrompidos en su alma, en su mente, con mucha Biblia, pero corrompidos, Jesús está mal. Y todo está mal. ¿Sí? Aún para los impuros, todas las cosas son impuras, aunque lo que esté haciendo esté bien. Entonces, ese es un problema, porque está lleno de malicia. Lo que está bien es lo que él hace. No, yo no ayudo a nada. Yo en día de reposo, yo no hago nada. Y si cae tu mamá en el pozo, ni la saco. ¿Por qué? Porque es día del Señor. ¿Sí? Y tu hijo. Pero tú vas, no, ese sí lo saco. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, ¿no? Y Jesús todo eso les reprochaba. Referencias rápidas, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 2. Lucas capítulo 15, versículo 2. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sí? Estaban espantados. ¿Sí? Y sí pasa, sí pasa. Si te sientes con pecadores así que son muy pecadores, hay gente que sí se espanta. Lucas 19:7, por favor. Lucas 19:7. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo va a ser posible que el maestro esté con un cobrador de impuestos? Pues se metió a casa de Saqueo. Están murmurando, ¿cómo va a ser posible? Está mal, ¿verdad? Siguiente texto, por favor. Juan capítulo 6, 41 al 43. Juan capítulo 6, 41 al 43.
dice la palabra de Dios, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, ¿qué les escandalizó a estos hombres tan santos? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? Murmurando, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Pregunta, ¿Jesús está mintiendo? Él no vino del cielo, él nació de cualquier mortal, así como nosotros, de hombre y de mujer. Jesús nació de mujer, pero no hubo intervención de hombre. Hubo intervención del hombre. Hubo intervención divina. Dios puso en el vientre de María, ¿sí?, a la persona de nuestro Señor Jesucristo para que tomara un cuerpo. El espíritu que estaba en ese cuerpecito formándose era el mismísimo creador del cielo. Pero ¿quién le preguntó a María cómo nació Jesús? ¿Sí o no? Nadie se puso a investigar. Y si es verdad. Pero es que es imposible, nadie viene del cielo. Y si le preguntamos a su familia, María, ¿qué pasó? Se me apareció un ángel. A lo mejor ya le creerían más a Jesús. Pero ¿quién fue a preguntar? De la misma manera, estos hombres murmuran de cosas que no saben. Jesús era completamente divino y ponía en tela de juicio su palabra, pero ni siquiera se daban la molestia de investigar si era cierto. ¿Sí? Aún porque Jesús viene de Nazaret y no sabían que nació en Belén, porque su padre fue a Belén por el censo de Herodes, que eso fue una providencia divina, porque la profecía debía cumplirse que nacería en Belén y luego regresó a su tierra. Todo se cumplió. Juan capítulo 7, versículo 12. Juan capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. No, Jesús es malo. Nosotros sí es bueno. Pero ¿por qué se están dejando llevar? ¿Por qué? Porque están hablando entre ellos. ¿Quién se acercó a Pedro y que me cuenta qué cosas vivió Jesús? Tenían miedo de la gente, de los fariseos, de la sinagoga. Pero ¿quién se acercaba al mismísimo Jesús a aprender de él? No, ellos preferían ¿qué? Preferían hablar. Y un malicioso eso prefiere. Antes de resolver las cosas como dice la palabra, prefiere hablar. A ver a cuántos contamina. A ver a cuántos le hacen, se ponen de su lado. Y no puede ser. No confunde, es que Dios me está mostrando. No confundamos que estamos llenos de malicia y lo estamos mal llamando, discernimiento. ¿Sí? Nunca la Biblia está por encima de mi forma de pensar, jamás, ni de nadie. ¿Sí? Siempre la Biblia, lo que diga la palabra, es lo correcto. Allá en el capítulo 7, versículo 15. Capítulo 7, versículo 15, dice rápidamente, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Oye, Jesús sabe letras y no estudió. ¿Y por qué? Porque nunca lo vimos en la sinagoga, o si fue a la sinagoga. ¿Y cómo saben ellos que no estudió? ¿Cómo saben ellos que Jesús no leía la palabra? Pues no lo sabían, ni se lo preguntaban. ¿Y cómo iban a saber que Jesús era el mismo dador de la palabra? Si ni siquiera lo buscaban ni le conocían. Porque el que conocía a Dios, el que conocía a Cristo, podía decir, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú lo sabes todo. ¿Sí? Tú eres el dador de la palabra. Pero ellos siguen hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Versículo 20, ahí mismo en el verso 20. Dice el 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Jesús tenía demonio? ¿Cómo llega alguien a la conclusión de que Jesús tiene un demonio? A través de la murmuración. ¿Sí? Y así la imagen de cualquier hermano o cualquier hermana se puede ver manchada por la murmuración. Sin embargo, las obras hablan más que los chismes. Jesús fue crucificado por la murmuración, por los planes en secreto, en la oscuridad, pero siempre salió victorioso, ¿sí o no? Por su obra, por su vida, por su integridad, por su santidad. Igual nosotros, si estamos caminando de verdad con Dios, si estamos andando en su voluntad,
aunque hablen mal de uno, nos difamen, nos digan, no deberían ni... Si nos preocupara, lo lloremos a los pies de Cristo y lo pongamos en sus manos. Pero ni siquiera debería de preocuparnos, ¿sí? Porque el Señor conoce nuestro caso. Un ejemplo muy claro de esto es en el Antiguo Testamento, en la vida de David con Saúl. Saúl le decía a Jonatán, ¿no sabes que David me quiere quitar el reino? ¿Sí? Y no era verdad. Y quería poner a todos en contra de David. En el verso 20, ahora, ¿qué podemos ver? Caen en la murmuración, caen en una constante murmuración. El versículo 24, ahí mismo, dice el 24. No juzguéis según ¿qué? Las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuando alguien dice, cuando yo no veo que alguien cumple la palabra de cómo se resuelven conflictos y tiene una postura contraria al texto, la respuesta es clara. Su juicio está influenciado por un corazón malo, malicioso, y sus criterios han sido en base a apariencias. Que él aquí en su cabecita arma y dice, es que están en mi contra, es que no ven que Dios obra en mi ser, es que no ven lo que yo veo, es que si supieran cómo Dios habla conmigo, y cosas así, hermanos. Yo no puedo decirles a ustedes, hermanos, bueno, ¿por qué me hablan así? ¿O por qué me corrigen? ¿O por qué me aconsejan? ¿O por qué me dicen? Tú no sabes cómo Dios trata mi corazón. Eso es misticismo. Eso déjaselo al brujo. Nosotros tenemos que regirnos el espíritu por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra. Y como diga la palabra, me voy a comportar. ¿Sí? En cambio, si te guías por las apariencias, por lo que te imaginas, estamos igual que el marihuano. Estamos igual que el drogadicto que siente que viajó a la luna y le dio 10 vueltas y regresó. Y no hay mucha diferencia que digamos. ¿Sí? Y ese es un problema. Perdón si soy muy tosco en esta forma de dar el ejemplo, pero es que la verdad son como fumadas. ¿Sí? Ese misticismo raro, eso déjaselo para la hechicería. Entonces no debe de ser así. ¿Sí? En 1 Corintios 4, 3 al 6, rápidamente, 1 Corintios 4, 3 al 6. 1 Corintios 4, 3 al 6. 4, 3 al 6. El apóstol Pablo dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes. Hermanos, pues quizás, si me van a juzgar, pues a ver que me encuentran, ¿no? Encuéntrenme algo, dice, ¿no? O por ustedes, o por el tribunal humano, ¿sí? Ni aún yo mismo me juzgo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice. Porque aunque nada tengo mala conciencia, o sea, si alguien habla mal de mí, si por ejemplo, si yo le apreté los dientes a un hermano, así, de coraje, le apreté los dientes, y el otro se ofende, me busca para resolverlo, y yo no quiero, y hace lo que dice la palabra, llama a unos hermanos y me los llaman. ¿Cómo va a estar mi conciencia cuando me toque ser juzgado por el hermano que viene de testigo? Como hay pecado, va a estar ¿qué? Conciencia manchada y acusada, y va a ser difícil controlar el cuerpo. Hay gente que en su hipocresía se vuelve tan experta que controla sus gestos, pero hay gente que muchos no pueden controlar y se desbordan porque no está el espíritu, no hay dominio propio y se desbordan. Pero, si hay una conciencia limpia, si no hay nada, hay una difamación, pues uno tiene conciencia limpia, no tiene nada que esconder. Que me juzguen, que hablen, que pregunten, porque no hay nada que guardar. ¿Sí? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, yo no por eso soy justificado, dice. O sea, no porque yo diga que estoy bien. No por eso. Yo no estoy bien porque yo lo diga. Pero el que me juzga es el Señor, dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y el contexto que te hablaba al principio es el mismo. Yo soy Apolos, yo soy de Cefas, que a lo mejor está mejor Pedro que Pablo, o a lo mejor está Pablo que Apolos, o a lo mejor está Apolos que Pedro. ¿Sí? O alguno está bien, o alguno está mal. Dice, no juzguen nada antes de tiempo. Y sobre todo en el caso de los siervos o de los hermanos que quieren servir a Dios, hasta que venga el Señor, dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí? Dios va a manifestar cuál es la intención de todo lo que hacemos.
Pero esto, los hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes. Me he puesto de ejemplo de que como hablamos y nos vemos Apolos y yo, ¿sí? Cuando dice Pablo, sea Apolos, sea Cefas, yo sembré, Apolos regó. Los ponemos como ejemplo, pero de ejemplo de qué? De que no se juzgan, no se comparan, no salen compitiendo entre ellos, no hay disensiones entre ellos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿sí? O sea, hermano, tu conducta cuádrala a lo que está escrito. No pienses más de lo que está escrito. Con respecto a la iglesia de Jesús, a los hermanos, de tu relación con la coinonía, cuádrate a la Biblia. Cuádrate a la Biblia. ¿Sí? Aprende a no pensar más allá de lo que está escrito. No divagues. No dices Dios me mostró y Dios me enseñó si no tiene fundamento. ¿Sí? No divaguemos. Y entonces, para que no resulte que ya se sienten unos mejores que otros. ¿Sí? La traducción del lenguaje actual, este mismo versículo me gusta cómo lo dice. Dice, no hay que ser ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro, dice. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Nuestros pensamientos, que no estemos ahí, amén, que no estemos permitiéndole ahí que dé vueltas y que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Y eso es lo que Pablo enseña. La iglesia de Corinto estaba pasando por muchas divisiones, muchos problemas. Y si seguían esas conductas, iban a quedar peor, se iban a deshacer. Pero gracias a que Dios en el Espíritu mandó a Pablo con su carta para corregir todo lo que la iglesia estaba haciendo mal, ¿sí? Juzgan las cosas. Uno que dice que tiene discernimiento, no se ha ido al texto, no ha hablado con su prójimo, no ha ido a resolverlo a solas, no ha hablado de testigos, nada. Todo lo juzga antes de tiempo, ¿sí? Es lo que dice. Frases clásicas como bueno, con todo esto que se hace, al final resultan que como al Señor Jesús, difaman también a verdaderos hombres o mujeres de Dios. Uno que hace esto peca de condenar al justo. Difaman a verdaderos hombres de Dios. Es allá en hombres o mujeres de Dios. Allá en el versículo 13, siempre ahí mismo en el verso 13, por favor. Ve cómo dice el apóstol Pablo de sí y de los hermanos. Que dice, nos difaman y rogamos. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer si hablan mal de mí? Rogar, ponerle las manos de Dios. Que el Señor me defienda. Si dicen que soy un apóstata, que el Señor me defienda. Si dicen que no me van a hablar los hermanos, que el Señor me defienda. Si dicen que he pisoteado la sangre de Cristo y en verdad nunca lo he hecho, como dice la palabra, que el Señor nos defienda, o me defienda, o te defienda. ¿Sí? Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, la basura del mundo, el desecho de todos. ¿Cómo apóstoles eran estimados de manera tan baja? ¿Por qué? Por malicia y murmuración, por un corazón malo y palabras. El apóstol Pablo, cuidado con Pablo. Y así es. O sea, cuando Dios usa a alguien, el diablo no puede atacarlo por aquí, por acá, no lo puede tentar por aquí, por acá, no logra envanecerlo. Y lo que hace el diablo es difamarlo. Le manda una lluvia, un torrencial de calumnias. ¿Para qué? Pues para que tratar de estorbar la obra que Dios hace en la vida, en este caso de un Pablo, o de un hombre o una mujer de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Amén. Entonces, se juzga las cosas de tiempo. Frases, ahora sí, las frases clásicas como debemos de evitarlas. Y si yo veo en la Biblia una verdad, pues sí, Dios me muestra, Dios me enseña, es válido, hermanos. No vamos a caer en una rigidez tal cual, pero sí, todo lo que sea fuera de la Biblia, pensar más de lo que está escrito, mucho cuidado. No proceder como dice el texto bíblico, mucho cuidado. El Señor me mostró, sin fundamento, sin hablar personalmente, con tu prójimo, sin resolver el problema solas o con testigos. Es que el Señor me muestra y me dice, oye, pero no has hecho, es que yo, estás hasta posiblemente ministrado por demonios. Se toma por voz de Dios la voz interna de uno mismo, en su malicia.
en su malicia. Se toma por voz de Dios la voz del diablo, los demonios. Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. El famosísimo, es que yo pensé, hermanos. Es que yo creí. Es que supuse. Es que me imaginé. No pienses nada. No supongas. ¿Sí? No supongas. Mejor procede como dice la palabra. ¿Sí? No todos tienen discernimiento o discernimiento de espíritus. Esa es una realidad, hermanos. No todos tienen discernimientos. Y los que pretenden tenerlo, tienen que ver si es auténtico discernimiento o es malicia. ¿Sí? Es malicia. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿qué cree? El hermanito de tal pueblito me dijo esto y lo otro. Ok, está bien, hermano. Gracias por avisar, hermano. Agarro, grupo de WhatsApp. Atención a todos los hermanos. Atención a todos los hermanos. El hermanito del pueblo tal, ni le hablen ni le digan porque él está mal, él hizo esto, él hizo aquello, él hizo lo otro. Gracias, hermano. Dios los bendiga. ¿Es la forma correcta de proceder? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo tengo que proceder? O sea, se le juzga a uno si no se le da oportunidad de defenderse. Ya me avisó esto que se va a cerrar. No, se procede bíblicamente, se averigua y no se anda vetando a la gente de gratis. Y también dice la palabra, como hemos visto en otras ocasiones, que justo parece que primero aboga por su causa, pero luego viene su adversario y le descubre. ¿Sí? Debemos evitar esas frases. No todos tienen discernimiento, porque en 1 Corintios 12:10 dice que a uno dio dones de esto y a otro discernimiento de espíritus. A otros. ¿Sí? Si yo lo tengo, usémoslo para la gloria de Dios y el servicio de la iglesia. Si no lo tengo, debo tener cuidado de que no estar malinterpretando las cosas. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo discernir entonces? Porque el discernimiento es algo que todo discípulo debe tener. Pero hermano, ¿no acabas de decir que uno lo tiene? Sí, el Espíritu lo da a uno, pero en medidas. Todos debemos tener discernimiento para poder caminar esta vida en medio de este mundo caído. Tenemos que tener discernimiento de lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Pero hay quienes tienen mayor discernimiento que otros, ¿sí? Hasta de manera sobrenatural. Allá en Colosenses 1:9, ya me avisó esto que se va a cerrar. Colosenses 1:9, ya estamos terminando. Dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tenemos que ser llenos, todos como iglesia, del conocimiento de su voluntad. Señor, ¿qué hago en una situación como esta? Tengo un problema en este lugar, en este trabajo, con mi familia, con el esposo, con la esposa, perdón, la mujer con el esposo, con los hijos, con un hermano de la iglesia, con el predicador de la iglesia. Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué vamos a hacer? A la ley y al testimonio. Vámonos a la Biblia. Y ahí vamos. Cuando Dios ve eso desde el cielo, dice, amén. Todo lo que tú hagas, todo lo que estés haciendo, te voy a apoyar, porque me doy cuenta que te estás basando no en tu imaginación, ni en tus suposiciones, ni pensaste, sino en mi palabra. Y eso me agrada, dice Dios. Y Dios nos ayuda. El Señor nos ayuda. ¿Sí? No cesamos de orar por vosotros, de pedir que seamos llenos de conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Seamos inteligentes espiritualmente. ¿Sí? Cometemos torpezas, las iglesias se dividen. Si nos pregunta el apóstol Pablo, ¿y qué les pasó a ustedes? Están todos divididos y molestos entre ustedes. Estamos espiritualmente, el diablo a un lado riéndose de nosotros. Fue fácil votarlos. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos inteligencia, no tenemos palabras, somos ignorantes, no sabemos cómo proceder y pues cometen muchas desgracias. Entonces, ¿qué nos ayuda a tener conocimiento para Dios? Conocimiento de Dios, la palabra y la oración, la palabra y la oración, la palabra y la oración. Oren para que otros tengan sabiduría y conocimiento de Dios entre ustedes y oren por ustedes mismos para tener esta sabiduría y este conocimiento y esa sencillez y humildad cuando usamos palabra. Discernir, bueno. El que supuestamente discierne, pero es un auténtico malicioso o maliciosa, es porque no conoce la palabra.
Entonces, según él está demostrando ser espiritual, pero está demostrando todo lo contrario, que no es espiritual. ¿Sí? Que no es espiritual. Ahora bien, ¿cómo podemos discernir correctamente? ¿Cómo podemos crecer en el discernimiento correctamente y no ser maliciosos? Hay que desechar todo el pecado, la maldad de nuestro corazón y traer verdadero discernimiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice la palabra de Dios, muy conocido: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay que leer la Biblia, hermanos. Hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer en humildad, en humildad. Señor, si yo leo tu palabra y no entiendo nada, Señor, es como que no hubiera leído, Señor. Ayúdame, por favor, ayúdame. Ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. De tus hijos, yo soy el más burrito de todos, Padre. Y yo así le digo al Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Para poder comprender la palabra. ¿Sí? Y Dios te ayuda a entender, te ayuda a crecer y te da discernimiento bíblico. Y a comprender de cómo actuar. Si te acerca alguien y te pide un consejo, le vas a dar el consejo de tu sabiduría, lo vas a perder. Hay que darle el consejo de Dios. ¿Sí? El apóstol decía, estoy limpio de la sangre de ustedes, hermanos, porque yo les he dado todo, no he rehusado en enseñarles todo el consejo de Dios. Así debe de ser. Muy bien. Y, a ver, instrucciones finales. Hay que estudiar la palabra, hermanos, para crecer, madurar espiritualmente, ejercitar los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y el mal, si no seríamos niños fluctuantes. Y las instrucciones finales es Efesios 4, 21 al 32. Efesios 4, 21 al 32. Efesios 4, 21 al 32. 21, ahí está. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, si en verdad eres cristiano, es lo que significa, si en verdad has nacido de nuevo, digo yo, dice Pablo, ¿no? Si en verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. O sea, si te ve como que reaccionas en la carne, pero si de veras has nacido de nuevo, pues vamos a ver el despojo del viejo hombre en tu vida. Pero si vemos que estás amachado, montado en tu caballo, en tu carácter, tu mal carácter, y que no concilias y que no estás dispuesto a humillarte, a cargar, a negarte, pues estás muy raro, estás muy rara. Eso significa. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévate en el espíritu de tu mente. Es lo que está diciendo, ¿sí o no? ¿En qué texto les dije? 21, bueno, 23, ¿verdad? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, sinceridad y verdad, sin levadura, porque somos miembros los unos de los otros, unidad. Airaos, pero no pequéis, hermano. Nos podemos enojar, pero no caigamos en el pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No puede ser que estés enojado con tu hermano más de un día. Ni deis lugar al diablo. Si estás enojado más de un día, tú ya te tiene con correa. El que hurtaba no hurte más, sino trabajes haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y eso incluye no solamente insultos, sino murmuraciones, difamaciones, calumnias, sino la que sea buena para la necesaria edificación y chismes, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítenselo. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si alguno no puede vivir esto, es porque no conoce a Cristo, no conoce el perdón de Dios en Cristo. Así de simple. Así de simple. Entonces no tengo discernimiento. No tienes discernimiento. Entonces no nací de nuevo. Lamento decirte que es lo más probable. No has nacido de nuevo.
Entonces hay que ser humilde y reconocer y vivir, ¿sí? Porque el que ha nacido de nuevo, mira a ver a Cristo, Señor, si tú moriste por mí, Señor, ¿cómo no voy a renovar? Y en base a la fe de la gracia que vivió en Cristo, el ser perdonado sin merecerlo y la gratitud que siente por Jesús, en base a eso, Señor, transfórmame. Y es transformado, y es transformado, y es transformado. Esto es tener un auténtico discernimiento y ser libre del viejo hombre, libre de malicias, libre de maldad. Nueva levadura. Hermanos, qué bonita es una congregación, una célula, hermanos. Aunque sean 2 hermanitos, o 5, o 10, o 50, o 100. Pero qué hermoso es cuando todos se mueven así como dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdones entre ustedes, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué bonito, en sinceridad y en verdad, qué bonito es. Voy a cortar la transmisión y vamos a hacer otra grabación. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por cada uno de los presentes y por tu palabra. Gracias por todo, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les mando otra liga para preguntas y respuestas.